La Sociedad Paceña de Pediatría les da la bienvenida a esta nueva charla del tercer módulo de neurología. Droguería Inti con sus líneas Bimin y Nutrilón les dan la bienvenida. Esta noche, rol de pediatría en TA. Los dejo con el doctor Roger Condemaita. Adelante, doctor. Muchas gracias, Edita, por la presentación. Y pues sí, agradecer a toda la sociedad de pediatría en su conjunto, a toda la directiva, por darnos el espacio para poder compartir un poco más de conocimiento en esto que tanto nos gusta, que es la neurología pediátrica. Y con un tema muy importante hoy, el tema del rol del pediatra en el trastorno del espectro autista. Un tema muy actual, siempre actual de hecho, muy interesante. Tenemos invitados de lujo, ¿no es cierto? Y paso a presentarlos, ¿no? Tenemos con nosotros al doctor a la doctora, perdón, Nora Grañana, que va a ser nuestra doctora, renombrada doctora conocida a nivel internacional. Ella es doctora en psicología, ¿no es cierto?, con orientación en neurociencia cognitiva aplicada. Es docente de doctorado en la Universidad Maimónides, es especialista en neuropsicología infantil, ¿no? Trabaja en el Hospital Durán de Buenos Aires, es profesora también a cargo de la Cátedra de Neuropsicología Infantil en el posgrado de Neuropsicología en la Universidad de Buenos Aires. Además, coordinadora, ¿no?, de la Red de Intervención Temprana en Salud Mental, proyecto de detección temprana de trastornos del espectro autista, dependiente del Ministerio de Salud allá en la Ciudad de Buenos Aires también. Ha publicado libros, ¿no es cierto?, como por ejemplo el Manual de Intervención para Trastornos del Desarrollo en el Espectro Autista, ¿no? Entonces, tenemos una invitada de lujo que va a estar a cargo de darnos el tema esta noche. También contamos con nuestros nuestros comentadores y panelistas, entre ellos está el doctor Smith, conocido en nuestro medio. Él, además, para los que no sabían, es licenciado en psicología, titulado de la Universidad Católica Boliviana, tiene una especialidad en pediatría y con una subespecialidad en neurología infantil, miembro de la Academia Iberoamericana de Neuropediatría, además de la Sociedad Paceña de Pediatría y también de la Sociedad Paceña y Boliviana de Neurología. Trabaja en el Hospital Materno Infantil con amplia experiencia desde la gestión 2000, ¿no es cierto? Y evidentemente ahora es docente de posgrado en neurología infantil para la residencia también en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional, ¿no? También contamos con la presencia de la doctora Heidi Sanz. La doctora Heidi Sanz es médico que ha sido egresada de la Universidad de San Simón, ha hecho su especialidad en neuropediatría en Chile, en Valparaíso. Es también docente de la Facultad de Medicina actualmente en la prestigiosa Universidad Mayor de San Simón y se desempeña laboralmente en el Hospital del Niño Manuel Ascenso Villarroel de Cochabamba, uno de los más importantes de esa ciudad, ¿no? Entonces, contamos con un panel de lujo, una expositora igualmente, y bueno, con esto dicho, voy a darle pie a la doctora Nora Grañana para que nos pueda impartir el tema que nos tiene preparado para hoy. Doctora Grañana, por favor. Perdón. Buenas noches a todos. Un gusto poder estar con ustedes esta noche. Yo quisiera, si a ustedes les parece bien, además de compartir en la pantalla la presentación, a medida que vamos charlando, que ustedes en el chat, si quieren poner sus comentarios, sus preguntas, quería agradecerles a los doctores la invitación en la sociedad y poder aportar, digamos, trabajar en conjunto para poder hacer una charla amena en esta noche que ya están todos cansados de trabajar. ¿Sí? Así que si les parece, en cuanto quieran hacer un comentario, hacerlo por el chat como para que podamos ir compartiendo los contenidos. Pongo la presentación en pantalla.
¿Se ve bien? Ah, tengo el chat abierto. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, doctora, se ve muy bien. Ah, perfecto. Gracias. Pensé que no se escuchaba. Bueno, les quiero contar, para si están cansados, que acá abajo tienen anotada la página donde está subida la presentación, cites.google.com/cite/NPS infantil. Así, si quieren las citas bibliográficas o lo que les sirva para su trabajo, lo puedan tomar desde ahí. Bueno, ¿qué es lo que nos sucede a aquellos que trabajamos con niños y con jóvenes? Que en este momento, antes cuando nosotros hablábamos del autismo, lo pensábamos como algo raro, que no íbamos a encontrar, y sin embargo hoy, cuando en nuestro trabajo, pero también en nuestro mundo social, siempre surge, tiene un niño autista, le acaban de hacer un diagnóstico de autismo, o tiene un niño que no habla, que están sospechando autismo. Entonces uno puede ver que un diagnóstico que antes era una rareza, que hablábamos de 1 en 1000, ahora, a partir de los últimos trabajos, uno va encontrando que la prevalencia es casi 1 en 100. En el mundo hay distintas estadísticas, los americanos que dicen 1 en 56, en Europa alrededor del 1%, en Argentina, que creo que somos países en ese sentido parecidos, el trabajo de Astorino, de Santa Fe, habla de 1 cada 120 niños menores de 3 años. Es decir, que en la consulta de todos los que trabajamos con niños pequeños, vamos a tener la preocupación de sospecha de autismo. Fíjense que los padres consultan al pediatra alrededor de los 2 años, y en nuestros países el diagnóstico se hace finalmente entre los 4 y los 6 años. Esto está referido en el libro, si quieren por la cita, de neuropsicología infantil, que escribimos con el doctor Natalio Fegerman, quien ya falleció, y yo siempre recuerdo cuando discutíamos cómo hacer esto, en vez de hacerlo con las estadísticas internacionales, lo fuimos viendo con las prevalencias, y es impresionante lo frecuente que se va a presentar en nuestra población. Tenemos que saber que además, cuando hablamos de una población de riesgo, en América Latina, más del 10%, alrededor del 15% de los niños que nacen menores de 3 años, tienen un riesgo de tener trastornos en el desarrollo. Tenemos los factores biológicos, los problemas de parto, pero también los problemas genéticos, pero también tenemos una mayor prevalencia de problemas ambientales, de negligencia, de maltrato, de desnutrición, y hoy se nos agrega el problema de los tóxicos, ¿no? Del alcoholismo y de las adicciones en las embarazadas y en los padres. Sabemos que los trastornos del neurodesarrollo, decíamos, se mantienen a lo largo de la infancia y de la adolescencia en el 20% de la población. Y los niños van a tener trastornos en el lenguaje, la comunicación y las conductas sociales en el espectro autista. También pueden tener globalmente un trastorno como un retraso madurativo o discapacidad intelectual, trastornos de conducta y trastornos de atención. ¿Qué es lo que nos consulta un padre para hacernos sospechar autismo? Estos son los criterios del CIE y del DSM, pero son fundamentales 3 preguntas. Los padres nos dicen a veces que el niño no habla, que no se comunica, que no pide, que se las arregla solo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Por ejemplo, si tenemos un burbujero para jugar con burbujas con el niño, con un globo, con un balón. Va a tener, en primer lugar, una dificultad para mirar, para prestarme atención, o para mirar a lo que yo le pido que preste atención. Una dificultad en la comunicación no verbal. No necesariamente pasa por el lenguaje, sino en que me mira, en que compartimos el juego que estamos haciendo. También nos cuentan los padres que no se relacionan con los pares, y además lo que cuesta es un juego de ida y vuelta.
Por eso vuelvo a que si nosotros tenemos un globo, una pelota, le tiramos la pelota y el niño normalmente, aunque no hable, nos devuelve la pelota. Cuando un niño falla en estos tres aspectos, en la comunicación no verbal y la mirada, en las relaciones con pares y en un juego de ida y vuelta, en establecer una relación recíproca, ya tenemos 3 de 3 criterios para sospechar autismo. Pero también los niños con sospecha de autismo tienen conductas repetitivas, estereotipias, como aleteo, balanceo, movimientos repetitivos, hiperreactividad sensorial, se tapan los oídos, les molestan las distintas comidas, no tienen una alimentación selectiva, tienen conductas repetitivas con los autos, en vez de tirarlos para hacer un juego de ida y vuelta, los ordenan, los alinean, los apilan, juegan con partes, con las rueditas, y tienen intereses restringidos. Esto quiere decir que tienen temas obsesivos de interés. Los palitos, los canales de televisión, los logos, siempre cosas que tienden a hacer repetitivamente. Esto lo encontramos desde la infancia temprana, pero pueden ser más leves y encontrarlos recién en la etapa escolar, y a lo mejor es un niño que le interesa demasiado los dinosaurios, las herramientas de los juegos de computación, y tienen como una cosa de coleccionar sobre eso, y no se nota eso a lo mejor en los primeros 3 años de vida, pero se notan cuando empiezan la escuela y limitan y comprometen el funcionamiento en la vida diaria. Otra dificultad que los limita es cuando a ustedes los padres los consultan por bullying, porque son niños que no se saben defender y que a lo mejor no saben cómo reaccionar ante la presión social y no pueden mantenerse fuera del bullying. Es decir, que nosotros vamos a tener no una forma de autismo, sino un rango, un espectro, donde cada niño va a tener un punto en este espectro. En relación a sus dificultades de interacción social, vamos a tener los niños aislados, pasivos, totalmente desconectados, que son los que uno se imagina. Pero también vamos a tener niños que son muy sociables, que buscan mucho lo social, pero son extraños, no saben establecer un ida y vuelta. Niños que no tienen lenguaje o aquellos que hablan, pero hablan de sus temas de interés. Niños con conductas repetitivas severas, que están todo el tiempo aleteando, o que con mucha hipersensibilidad sensorial, o que no pueden pasar el umbral de la escuela, a niños con conductas leves. Pueden tener trastornos en la regulación sensorial y en la motricidad hipo o hiperactividad motora. Hoy sabemos que el autismo es una conectopatía. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trastorno en el funcionamiento, en la transmisión de la sinapsis, de las conexiones entre las neuronas. Esas conexiones se pueden dañar en forma primaria genética o en forma secundaria por otras enfermedades neurológicas. Entonces, ¿cuál es el rol del pediatra y de todos aquellos que trabajamos con niños y jóvenes? En primer lugar, la detección. Hoy sabemos que mientras más temprana la detección, más posibilidades tenemos de lograr una vida independiente. En segundo lugar, tenemos que descartar la etiología, aquellas causas que puedan ser neurológicas o de otras causas que puedan alterar el funcionamiento del niño. Si el niño tiene epilepsia, ahora lo vamos a ver, qué otros trastornos se acompañan. En tercer lugar, por más que lo derivemos al psiquiatra o al neurólogo para tratamiento, el seguimiento de la familia en relación al desarrollo, a los aspectos nutricionales, a los estudios auditivos y los exámenes complementarios que tengamos que seguir, en orientar a la familia, en orientarlo a que reaccione tempranamente, pero también el pediatra va siguiendo en el día a día qué va pasando en la evolución con las terapias, si el niño puede continuar en la escuela, si tiene complicaciones de conducta por lo cual hay que derivarlo al psiquiatra, o si tiene
algún problema en que no consigue el seguimiento de su lenguaje, y además el seguimiento de las medicaciones que utiliza el neurólogo o el psiquiatra, que pueden tener efectos que el pediatra tiene que estar en forma permanente y el equipo dándose cuenta de sus efectos. Fíjense que esto no solamente hace al acompañamiento de las enfermedades tradicionales, a las otitis, a las enfermedades, a las infecciosas, sino un acompañamiento de la familia a lo largo del ciclo vital. Y en eso, el rol de los que trabajamos con niños, tenemos como mucha adherencia. El pediatra tiene un rol muy fuerte en el acompañamiento y en la credibilidad de la familia para todas las situaciones. Estas son las últimas normas de la Academia Americana de Pediatría del año 2020, donde establece cuáles son las pautas que tenemos que hacer en el seguimiento. Establece que el seguimiento de un niño con espectro autista va a tener 2 niveles de atención. El primer nivel de atención es el que tenemos que conocer todos los profesionales de salud o educación que controlamos a los niños. Y en ese sentido, tenemos que trabajar siempre con una herramienta para guiar el desarrollo. El CDC tiene una herramienta que se llama Sigamos al Desarrollo, que se puede bajar en el celular. Es esa aplicación que bajan las embarazadas, que les va diciendo de cuánto va creciendo el bebé, cuáles son las pautas que tienen que tener. Eso uno se lo puede recomendar a los padres para que vayan notando su desarrollo. Y después tenemos que hacer un control madurativo por lo menos una vez al año, es decir, a los 9, a los 18 y a los 30 o 36 meses cuando vienen a control de vacunas. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que tenemos que tomar una escala. Yo les traigo como ejemplo, más allá de la aplicación del celular, el cuestionario ASQ3, que lo hemos charlado en otras ocasiones. ¿Cuándo me voy a preocupar? Cuando los padres me dicen a los 12 meses que no responde a su nombre, que no señala objetos para pedir o que no tiene juego simbólico. Cuando ese lenguaje se retrasa y no tiene palabras para llamar a su mamá o comida o agua a los 16 meses, cuando no comprende consignas, cuando uno lo llama y no sabe qué es lo que le estoy pidiendo, que me traiga el vaso, que me traiga el zapato, cuando tiene palabras repetitivas, palabras o frases ecolálicas o respuestas inapropiadas, los padres que consultan por niños por trastornos de conducta, niños que son irritables, que tienen intereses repetitivos, que tienen estereotipias, o que tienen reacciones inusuales sensoriales a los sonidos, a las cosas visuales, a los olores o alimentación selectiva. Lo que dice el nuevo consenso, que todos los que trabajamos en salud y educación tenemos que conocer estas banderas rojas, y si un niño tiene alguno de estos factores de riesgo, tenemos que tomarle una escala de screening de autismo como el CHAT para los niños pequeños, o la escala australiana de síndrome de Asperger para los niños que están en la escolaridad primaria, que son cuestionarios que están en internet, que los tildo nada más y me dan criterios de riesgo. Y siempre pedir una evaluación auditiva para descartar riesgo de sordera. En Estados Unidos, como hay mucha más vivienda prefabricada, también dosaje de plomo, especialmente si el niño come tierra o come las paredes, como buscando comer hierro. Este es el ASQ, que es un cuestionario. Nosotros lo tenemos subido ahí en la misma página donde está la presentación, y en la página de nuestra red que se llama Protectea, que me permite hacerle preguntas sencillas a los padres sobre cómo va madurando el niño, y si no cumple con las pautas, me va a caer acá en negro. Y esto me va a indicar si un niño tiene un déficit en negro en el área de comunicación y en el área socioindividual, lo voy a derivar para evaluación para sospecha de autismo. Tenemos
como equipos de salud, armar redes. Quienes en nuestra zona hacen evaluación de autismo, dónde atienden los neurólogos, para poder hacer el diagnóstico clínico. En ese sentido, tenemos que descartar las bases neurológicas, los problemas genéticos. Todos los niños tienen que tener un estudio auditivo, por lo menos un electroencefalograma y una interconsulta a neurología para descartar las causas. Si nosotros lo derivamos al neurólogo, puede llegar a pedir neuroimágenes, puede llegar a pedir otros estudios de laboratorio para descartar enfermedades neurometabólicas o enfermedades neuromusculares. Siempre, cuando uno lo envía al diagnóstico, tiene que recibir de vuelta el pedido de estos estudios. Pero, ¿qué pasa con el seguimiento en el día a día? ¿Qué pasa con el seguimiento pediátrico? Es súper importante ver los problemas de alimentación. Los niños tienen una alimentación selectiva, pero 1 de cada 3 tienen problemas digestivos, diarreas crónicas, y esto es mal interpretado como problemas malabsortivos desde el punto de vista de enfermedad celíaca, de intolerancia al gluten, por lo cual muchas familias mirando internet hacen dietas para enfermedad celíaca, para intolerancia a la caseína, inclusive dietas mucho más graves, como dietas para la intoxicación con plomo, aunque no la tengan, por lo cual es sumamente importante que el pediatra los siga, para que no hayan problemas en el crecimiento, en la absorción, por el mal uso de las dietas que se usan habitualmente. Si hay pica, como les decía recién, hay que hacer análisis de laboratorio. Son niños que a veces tienen más frecuentemente alergias alimentarias. Por otro lado, es importante que los profesionales sigan cuando las familias hacen terapias alternativas. Por ejemplo, hoy está muy de moda el uso de cannabis, que se cree que se va a mejorar el lenguaje, no lo mejora, se cree que va a mejorar la conducta, solo mejora la conducta cuando hay una epilepsia de por medio. En los demás casos, el cannabis produce mucha ansiedad y eso puede ser contraproducente porque aumenta la ansiedad y aumentan los berrinches. Otro tema de seguimiento pediátrico que es muy importante es ayudar a las familias que completen las vacunas. Por un lado, el temor a que las vacunas produzcan autismo, las vacunas de niños pequeños. Hoy se sabe que las poblaciones de niños no vacunados, en los países donde los niños no están vacunados, tienen la misma prevalencia de autismo que los vacunados. Y en el caso de la vacuna del COVID, que es de difícil acceso en Latinoamérica, realmente en este momento con las nuevas cepas hay una mayor mortalidad en poblaciones jóvenes. Los niños con autismo son una población vulnerable, los niños con discapacidad son una población vulnerable porque tienen menos concepto de higiene, algunos de ellos tienen hipotonía, tienen menor capacidad de toser. Los chicos con discapacidad de hipotonía como síndrome de Down tienen una muchísima mayor mortalidad por COVID, por lo cual es muy importante alentar a que se vacunen. Otro punto importante que sufren a lo largo de la vida es acompañar a las familias porque tienen mayor prevalencia de accidentes. Son chicos inquietos que no reconocen el riesgo, que se ponen ansiosos ante una situación o se ponen irritables, agresivos porque no pueden manejar la comunicación y no pueden contestar verbalmente, algo que los asusta, entonces tienen mayor prevalencia de accidentes. También tienen mayor frecuencia de epilepsia. Y otro punto que tiene que seguir el pediatra, como tener una lista, es los efectos colaterales de las medicaciones que toman. Ahora lo vamos a ver en la parte nutricional nuevamente, pero los problemas metabólicos de obesidad y de hipotiroidismo que acompañan a los jóvenes con autismo son muy limitantes. Además son chicos que el único placer que tienen a veces es comer y no quieren hacer actividad física, y es el pediatra el que tiene que acompañar a la familia para que por lo menos 3 veces por semana hagan 1 hora de actividad física para mantener la salud.
Y además los trastornos del sueño, que los vamos a ver enseguida. Es decir, que fuera del seguimiento neurológico psiquiátrico del autismo, el pediatra tiene un rol fundamental, y los equipos que trabajan con niños, en la calidad de vida y en el seguimiento de las enfermedades. Fíjense que los chicos con autismo tienen mayor prevalencia de obesidad y de muerte por obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque los fármacos, los psicofármacos que se usan para trabajar la conducta, producen mayor apetito y aumento de peso. En mayor o menor medida son medicaciones que no se usan como en una persona adulta con un problema mental que a lo mejor toma 1 año o 2 de psicofármacos. Los psicofármacos en los niños son 5, 10 años, a veces de por vida. Entonces se va acumulando el aumento de peso y esto llega a ser un problema importante durante la adolescencia. Además, tienen tienen mucha alimentación selectiva, comen pocas cosas y generalmente les gustan los hidratos de carbono. Tienen mayor frecuencia de diarreas y de enfermedad celíaca, no como se publicita en el mercado para venderle las dietas biomédicas, pero es un tema que cuando la familia tiene preocupación porque tienen heces desligadas, hay que estudiarlo. Otras veces tienen deficiencias de vitaminas por la dificultad justamente de comer, de tener una alimentación variada, no les gustan las verduras, comen pocas frutas. Algunos pueden tener deficiencias de caseína porque tienen más alergias alimentarias que otros niños. Y por último, otro tema importante son las intoxicaciones accidentales. Es como que uno tiene que tener una hoja de ruta para anotarle a la familia de guardar las cosas en lugares altos, porque son chicos que a veces, por ejemplo, les obsesionan comer ciertas cosas. Yo recuerdo una niña que le obsesionaba tomar queroseno o naftas, otra que le encantaba la lavandina y era muy difícil de negársela. Además, hay que hacer un acompañamiento y trabajar en forma interdisciplinaria con el equipo tratante. Cuando los padres ya tienen el diagnóstico y quieren llegar al tratamiento, nosotros tenemos que saber como equipo que tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria porque tenemos que abarcar las 3 partes. El acompañamiento del tratamiento farmacológico, el acompañamiento del equipo terapéutico para mejorar la conducta, las terapias cognitivos conductuales, la terapia fonoaudiológica, la psicomotricidad, todo el equipo terapéutico, y el acompañamiento de la inclusión escolar. Hoy sabemos que con un tratamiento temprano, más del 50% de los niños van a poder terminar con una integración en una escuela primaria. Entonces, depende del equilibrio de estos 3 aspectos que el niño pueda llegar a su máxima inclusión social. Tenemos que saber dentro del tratamiento farmacológico que el primero que se entera de los trastornos de sueño es el pediatra. Los niños con autismo tienen mayor prevalencia de trastornos de sueño, casi la mitad les cuesta mucho dormirse, especialmente en los primeros años de vida, hasta entrada la etapa escolar. Otros tienen pocas horas de sueño, se levantan temprano, despiertan a toda la familia, hay que enseñarles a estar tranquilos en su habitación, haciendo alguna actividad hasta que se levanten los demás. Y muchos tienen etapas de sueño interrumpido, que se van a la cama de los padres, y ustedes los van a ver que tienen a lo mejor 6, 8 años y siguen queriendo dormir en la cama de los padres, manteniendo el colecho, la cohabitación. Eso es muy disruptivo para los hermanos, es muy disruptivo para los padres como pareja, y es bastante sencillo enseñarles a ponerles un colchón al lado de su cama, después ir retirando el colchón y retirándose de la habitación del niño hasta que aprenda a dormir solo. Hay formas de trastornos genéticos que se asocian con autismo, como el síndrome de Rett, que se altera mucho la calidad de la familia. El primer tratamiento son las pautas de sueño, pero también podemos tener medicaciones para el sueño.
El equipo de salud, el pediatra, además del neurólogo, del psiquiatra, puede usar melatonina. El melatol es sumamente sencillo, se vende en todas las farmacias. Se puede usar en niños muy pequeños, se puede mantener durante 6 meses, un año, un comprimido, 2 a la noche, dependiendo de lo que se necesite. Y realmente es muy sencillo de usar y digamos, facilita mucho la calidad de vida de la familia. Junto con esto, como siempre les digo, el fármaco hay que trabajarlo con el abordaje y el equipo tiene que enseñar pautas de sueño, enseñar a los padres a que el niño duerma en su habitación y de a poco ir ellos saliendo de la habitación del niño. Esto es un trabajo en equipo porque la falta de sueño también interfiere en el camino del aprendizaje al día siguiente en la escuela. También se puede usar clonidina o Benadryl, y en las formas más importantes ya el equipo del neurólogo van a usar fármacos hipnóticos como el Nocinan para poder lograr mejorar el sueño. También se puede acompañar el tratamiento farmacológico. Hoy sabemos que el autismo no se cura y que las medicaciones me ayudan a trabajar las comorbilidades. Así como los trastornos del sueño, podemos trabajar con medicación la agresividad, la irritabilidad, las conductas de hiperactividad, las conductas de ansiedad y obsesivas extremas. Tenemos que conocer que las medicaciones, por ejemplo, como target de la agresividad, hoy se pueden utilizar fármacos neurolépticos atípicos, que son más suaves, en principio el aripiprazol, también la risperidona, la quetiapina, son fármacos que pueden dar apetito, que pueden producir aumento de peso y síndrome metabólico, por lo cual hay que hacer un seguimiento clínico cuando las están tomando. Acá les dejo una lista para que vean cuáles son los de uso más frecuente. Con respecto a las conductas de hiperactividad, en autismo sí se pueden usar estimulantes, se puede usar metilfenidato, las formas rápidas y de liberación prolongada, se puede usar atomoxetina, pero son fármacos que pueden, junto otra vez con el equipo terapéutico, ayudar a mejorar la atención y mantener la inclusión escolar. Existen medicaciones para las conductas de ansiedad, están recomendadas ya para las poblaciones en la etapa de la adolescencia. Los niños pequeños no toleran mucho las medicaciones ansiolíticas. Como les decía antes, el cannabis, la marihuana empeora las conductas de ansiedad y las compulsiones, pero sí se pueden utilizar en adolescentes para ayudar a poder bajar un poco la ansiedad, sobre todo en las situaciones de estrés. La mejor medicación para la ansiedad es la terapia por el equipo. La terapia cognitivo-conductual es la medicación número 1 en niños pequeños, mucho más que cualquier fármaco. Bueno, también en el acompañamiento, para ir cerrando, tenemos que saber que 3 de cada 4 familias utilizan terapias alternativas. Tenemos que conocer las dietas sin gluten, sin caseína, que uno les dice a la familia, bueno, la prueban 3 meses, y en 3 meses no funciona, las suspendemos, no dejarlas eternamente, controlar que no hayan problemas nutricionales y en el crecimiento óseo. La cannabis ya la mencioné, solamente tiene lugar cuando el niño tiene epilepsia, para algunos tratamientos de epilepsia. Se usó mucho en Paraguay, más que en Bolivia, el tema secretina, es re peligrosa, puede ocasionar la muerte. Y hay otros tratamientos alternativos, como los masajes, la acupuntura y el mindfulness, que pueden tener algunos efectos adicionales leves para ayudar con las conductas de ansiedad. No como algo central, pero sí pueden colaborar. 2 palabras sobre los tratamientos. Es importante que sepamos que hoy, para la Organización Mundial de la Salud, tiene un programa que se llama MHGAP, Mental Health Gap, porque dice, esto que les decía antes, que el 20% de la población tiene trastornos mentales y solo el 20% de ellos accede al tratamiento.
Si lo sacamos en Latinoamérica, tenemos que saber que es mucho menos. Y es el rol de los que trabajamos en el día a día con los niños y el del pediatra, hacer la pesquisa temprana, armar una red de derivación para lograr la estimulación de la conducta y mejorar el vínculo de los padres con esos niños, porque es muy difícil el día a día y la calidad de vida. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud desarrolló un taller para que se pueda trabajar también en forma grupal. Esto yo los vengo alentando a los doctores, a los neurólogos, así que les vuelvo a plantear la inquietud que se puede armar un equipo para trabajar por lo menos los primeros 3 meses de tratamiento hasta que la familia logre un diagnóstico con este taller de padres que se llama CST, Taller de Cuidadores de Habilidades para Cuidadores. Nosotros empezamos el año 2019 en Argentina, lo pudimos expandir y hoy hasta se puede hacer virtual, o sea que se puede hacer una capacitación y un trabajo virtual e inclusive se puede hacer un taller virtual con las familias que están lejos o que tienen riesgos durante la pandemia. Se hizo para ser hecho gratuito en las organizaciones públicas, solo hay que capacitar a un terapeuta para que pueda dar el taller a las familias, y nosotros en la Argentina estamos midiendo en un trabajo la efectividad, y la verdad es que yo le ponía poca ficha y es impresionante lo que mejoran los chicos, pero sobre todo lo que mejoran los padres en saber cómo comunicar. Acá están los contenidos, mejorar en cómo comunicar, en cómo manejar los berrinches, los problemas de conducta, en cómo ayudarles en la autonomía, a mejorar su autovalimiento, y también trabajan en el bienestar del cuidador, el afrontamiento de las familias ante esta situación tan grave. Estos son los cuadernillos para que ustedes vean, son sumamente sencillos, son actividades que se juegan con las familias en el taller, las familias las trabajan en su casa, vuelven a la semana siguiente y nos muestran lo que pasó. Nosotros les tomamos un test después y es impresionante ver cómo las madres se empoderan y pueden manejar a los chicos y solucionar los problemas de conducta y el autovalimiento. Hoy sabemos que las terapias habituales, si nosotros no las hacemos, tenemos un muy bajo riesgo de autonomía, muy bajas posibilidades de autonomía. Así como en parálisis cerebral uno habla de estimulación temprana, o en los trastornos de adversidad socioambiental de nuestros países uno habla de trabajar el vínculo, en el espectro autista las terapias más importantes son la estimulación temprana con terapia cognitivo-conductual, el trabajo en el lenguaje y la comunicación, y hoy se suman los talleres de padre como las 3 intervenciones que debe tener un niño en las guías de buenas prácticas para el trastorno en el espectro autista. Nosotros sabemos que con el tratamiento habitual, una vez por semana de fono o una vez por semana de psicopedagoga, más la escuela, solo el 3% llegan a la vida independiente. 2 de cada 3 adultos terminan internados en la vida adulta por sus conductas disruptivas y agresivas. En cambio, con el tratamiento óptimo, nosotros vemos que el 50% terminan la escolaridad común, que casi un 25% tienen una vida independiente y solo nos quedan 10% de formas moderadas o severas que requieren internación. La diferencia es un tratamiento o el otro. Hacer el diagnóstico y el tratamiento antes de los 4 años, empezar, o hacerlo tardíamente. Está en las manos del pediatra y del equipo de intervención temprana en salud y en educación la diferencia, la posibilidad de autonomía y la calidad de vida de los niños. El pronóstico nos lo va a dar desde el punto de vista de la gravedad del compromiso neurobiológico. Dijimos que el autismo es una conectopatía, una falla en las conexiones neuronales, pero también va a depender del tratamiento temprano y de la educación del ambiente. Estos son los 2 platos que tengo en la balanza, los puedo equilibrar
y lograr la mayor autonomía en la vida adulta. Esto, perdón que salió así, es un libro nuevo que salió en julio de diagnóstico y manejo de trastornos del neurodesarrollo, que se publicó por el Colegio de Londres, el King College of London de Elsevier. No se los recomiendo porque no es barato, pero lo que les quería contar acá es que, antes de pasar a esta última, es que le dan mucho valor en el libro a las organizaciones y a las redes que tenemos. Lo quiero traer, nosotros en Buenos Aires armamos una red a la cual se conectan algunos colegas bolivianos, nos juntamos una vez por mes, la red se llama Protectea, trabajamos con casos clínicos donde todos los profesionales intercambiamos, con un modelo que se llama modelo ECO, donde todos aprenden y todos enseñan, y lo curioso es que en este libro salió este mes como recomendado como recurso en Latinoamérica para el trabajo en equipo. ¿Qué logramos con el trabajo en equipo? No sé si tengo tiempo o me pasé para cerrar. Les pido, Gastón o Roger, si me dicen si puedo mostrar un video. Sí, claro que sí. ¿Seguro? Sí, claro que sí. Bueno, el video es breve, pero les cuento la historia. Esta es una musicoterapeuta que trabaja en la Fundación Beethoven, que es de música, y armó un grupo de niños autistas. Todos los que van a ver ustedes acá, menos el violinista que es otro profesor, todos son niños autistas. Y el concepto no es golpeen así nomás, sino con un método de organizar la conducta, de seguir el ritmo del grupo, y miren qué belleza que se puede hacer. Voy a intentar, creo que tengo que compartir antes, perdón, creo que tengo que compartir sonido. Por favor, díganme si está el sonido cuando sube. ¿Está? Sí, en el chat me pone. Bueno, esto era para cerrar. Este niño lo recibimos a los 3 años y solo con la detección temprana y con el trabajar el equipo, fíjense que se los traje justo con la canción de la alegría, realmente el equipo de salud y de educación es el que puede determinar que este sea un acompañamiento con alegría para todas las familias. Desde la infancia hasta la vida adulta. Esta es Temple Grandin, una adulta independiente. Esta es Marina, una adulta independiente de la Argentina. Pueden encontrar el material en la página de Brincar, otra asociación donde Marina escribió este libro que se llama Pensando en Voz Alta. Y todo esto se debe al esfuerzo temprano y a toda la actividad que se le planteó por el equipo en forma temprana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Grañana. Una exposición muy completa y creo que ha tocado elementos fundamentales en relación a el tema del TEA, que vamos a hacer relevancia a lo largo de lo que queda de esta noche para comentar. Y en ese sentido, ¿no? Invitando ya al doctor Gastón y a la doctora Heidi, pues vamos a empezar con la doctora Heidi, con esta pregunta. Obviamente vamos a dejar abierta la opción de poder participar y dar alguna opinión adicional al respecto. ¿Cómo está el tema del trastorno del espectro autista en Bolivia? ¿Cuál cree, doctora Sáenz, que es la situación del paciente con trastorno del espectro autista en nuestro país de forma general, ¿no?
y cómo usted ve esa situación y qué opciones nosotros como neuropediatras tenemos para cambiarla. Antes que la otra responda, invito a nuestro público, está ahí el chat, para que ustedes puedan realizar las preguntas que correspondan, para que podamos nosotros continuar con este panel, para que podamos enriquecernos mucho más. Adelante, doctora, por favor. Bien, bueno, primero que nada, felicitar a la doctora Nora por esa excelente presentación, realmente muy buena, y por todo su trabajo que hace con los niños y por los niños con TEA. En Bolivia, en realidad, nuestra realidad es bastante, por lo menos lo que me toca vivir en un hospital público en Cochabamba, es bastante diferente y bastante triste. Los sistemas públicos de salud no tienen cobertura para terapia, para psicología, para fonoaudiología, o sea, para ninguna terapia dentro del trastorno del espectro autista, ni siquiera para otras áreas. Yo trabajo en un hospital de tercer nivel público en Cochabamba y no contamos con psicólogos, no contamos con fonoaudiólogos, no contamos con terapeutas ocupacionales. Apenas puedo contar con un fisioterapeuta. Entonces, a más de pesquisa en el hospital que podemos hacer de los niños con trastornos del espectro autista, y que muchas veces no es precoz, es tardío, vienen ya después de haber caminado por varios otros médicos hasta el hospital, la neurología, en el que se puede pesquisar, no podemos ofrecerle en el hospital la alternativa terapéutica, ni terapia, ni siquiera un diagnóstico completo, más que todo el diagnóstico neurológico y ver alguna posibilidad etiológica. Entonces, no hemos intentado crear una red de apoyo a través de la Asociación de Padres. Nosotros tenemos una asociación de padres que es ASPAUT en Cochabamba, que es la Asociación de Padres de Niños con Autismo, y a través de ellos se ha creado como una red de apoyo. Ellos tienen una página internet, se reúnen periódicamente. Ahora con la pandemia nos ha ido un poco para atrás, pero teníamos capacitaciones, reuniones, entre ellos se crearon una red de apoyo básicamente, y que más o menos tenían organizado, mire, estas escuelas ayudan a los niños, aceptan niños con TEA, estos centros son buenos para que lleves a rehabilitar, y de esa manera se sentían apoyados. Entonces, todavía funciona esa red, pero no ha podido lograrse lo que queríamos, que era en algún momento obtener como una sede, ya, poder acceder a una telemaratón, y de esa manera generar ya una sede donde tengamos todo nuestro equipo y que puedan acceder gente que no tiene dinero, porque el ir al colegio, acceder a la terapia, implica que el padre tenga que pagar. Ya no existe terapia que no sea cubierta por el padre por sus propios recursos. Y esta asociación sí armaba la red en Cochabamba para que puedan tener esta terapia, pero es toda pagada. Y creo que hemos avanzado por lo menos en el reconocimiento y en la aceptación. Ya existen escuelas cada vez más que aceptan niños dentro del espectro y que son uno más de la escuela y logran adaptarse y logran integrarse. Sí, nos falta todavía porque obviamente hay escuelas públicas que no lo logran, ya sea por el número de pacientes, de niños que tienen, o por la capacitación de los profesores también. No tienen un apoyo, pero en un gran número de colegios se ha aceptado. Incluso hay establecimientos en que aceptan una profesora sombra, inicialmente para el niño, y después ya aceptan que el niño pueda ir solo, o sea, aceptan ciertas modificaciones. Pero hemos logrado que los niños antes no eran reconocidos como para ser beneficiarios del seguro de discapacidad que tenemos en Bolivia. Entonces hemos logrado a través de negociaciones con nuestros sedes, sí, en Cochabamba se reconoce como discapacidad y les dan su carnet de discapacidad con los cuales tienen acceso a algunos servicios, algunos beneficios, contados, pero tienen.
Entonces, eso es un pequeño pasito, porque antes no los reconocían, ¿no? El autismo no era reconocido como una discapacidad y pues quedaban a un lado de algún beneficio, sobre todo laboral para los padres, porque los echaban del trabajo si su hijo no era, si es discapacitado, tiene cierta seguridad laboral. Entonces, eso ha ayudado algo, porque las terapias son, ustedes saben, son continuas y son caras. Acá en Cochabamba hay equipos que hacen A2, hacen Teach, son equipos que están capacitados, pero como les digo, son solamente en la parte privada. Y eso es lo triste. El Estado no ha generado este motor, esta iniciativa de hacer una capacitación a los padres y una terapia sería una alternativa excelente, pero creo que nos está faltando también una cierta organización a nivel de los primeros niveles, que son donde deberíamos captar a estos niños para poder después tener ya una red armada. En algún momento hicimos, la pandemia la verdad nos ha perjudicado, hicimos ciertos cursos de capacitación para el diagnóstico precoz, yo los hice con centros de primer nivel, que son los que están más cerca a la población, y a través de ellos poder armar estas redes como lo hacen Nora, pero no hemos podido tener esa llegada fácil por la organización de nuestro sistema de salud, que todavía son muy alejadas las poblaciones, los centros, y no hemos logrado todavía capacitar. Obviamente la realidad es distinta en la seguridad social, que es donde trabajan ustedes, yo soy de la parte pública, pero en la seguridad social en la caja, acá en Cochabamba, tampoco tienen un centro o terapeutas específicos para el autismo. Entonces, esa es ahí estamos nosotros. Pero bueno, creo que a partir de estas iniciativas, sin duda algunas, es un paso adelante, seguir avanzando. Y pues yo agradezco mucho a Nora. No sé, después quería hacerle una pregunta respecto a si existiría, aparte del test que nos ha mostrado para el diagnóstico precoz, alguna otra screening, aparte del ENCHAP, que podamos utilizar o que el médico general en la atención primaria pueda utilizar como un elemento de diagnóstico precoz para el autismo. Porque la dificultad que yo he tenido en un momento de capacitar era, usemos el ENCHAP para capacitar y enseñar al pediatra, pero resultaba muy engorroso, o sea, mucho tiempo para ellos, porque darle al padre para que lea no lo lograba por la complejidad de las preguntas. Entonces tenía que leerla el pediatra para que las preguntas las entendiera el padre. Entonces eso implicaba una inversión de tiempo extra y que con la carga de pacientes que tenían no los lograban hacer. Entonces, ¿qué otra alternativa que sea más corta, más breve, podríamos usar como estrategia de diagnóstico precoz en la consulta habitual? Si quiere, doctora, sí puede responder esa pregunta y complementarnos un poquito más con lo que habíamos comentado. Gracias, doctora Grañana, por favor. Bien, gracias Heidi. Yo creo que tu preocupación y el esfuerzo de Roger y de Gastón y de Enrique que insisten sobre esto es el paso que nos toca en Latinoamérica. Digamos, creo que en eso no somos diferentes y digamos, más tarde o más temprano hay cosas que podemos, digamos, que no tenemos que tirar la toalla, diríamos acá, porque hay cosas que de a poquito se van moviendo. Creo que una fundamental es que cuando los estados, digamos, en nuestros países los estados, la discapacidad no es una prioridad, y no lo va a ser y lo sabemos, pero sí para ellos es la voz de la gente. Entonces, por un lado, que los padres se reúnen, las asociaciones de padres van logrando pequeñas cosas,
Y cuando lo que yo planteaba más temprano, las asociaciones de profesionales, no asociaciones gremiales. Nosotros cuando armamos el grupo de estudio de Protectea, nos juntábamos 5 en el bar de enfrente a discutir un caso. Y bueno, fue la parte graciosa fue que la pandemia lo explotó, porque nos juntábamos después de 5 hospitales y después la gente que estaba fuera de la capital de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, dice, pero podemos ir. Y cuando se armó la pandemia, nosotros en ese punto nos benefició, porque el programa no es que el Estado lo creó, y yo siempre lo defiendo, no es que lo creó el Ministerio de Salud, sino que lo creamos los profesionales que trabajamos en los hospitales públicos y que estábamos solos como se están reuniendo ustedes esta noche. Pero desde ahí es donde va surgiendo la fuerza. Y dos partes, digamos, con relación al diagnóstico y con relación al tratamiento. Con relación al diagnóstico, si me permiten, comparto de nuevo con respecto a lo que decía Heidi de la detección temprana. ¿Puede ser? Sí, sí. La diapositiva que les había mostrado de la SQ. Sí, sí. Bueno, hay una página que se llama Protectea, que si ustedes lo ponen, igual lo voy a poner después en la primera filmina para que si la quieren buscar, en la página de Protectea, que es una página de Google Sites, está el cuestionario completo subido con la adaptación hecha para nosotros, para Latinoamérica, está hecha en Buenos Aires, pero tiene los cortes latinos. No es más corto que el chat, porque el chat tiene 30 preguntas, este también tiene 30 preguntas, que se las hace uno al padre, pero lo que tiene de bueno es que no requiere formación, o sea, cualquier profesional de salud o educación puede hacer esas preguntas, ¿sí? Si tienen un animal, por ejemplo, la pregunta que dice aquí, esperen, lo voy a poner grande para que se vea. Si tiene, al jugar con un animalito de peluche, lo mece, le da de comer, le cambia los pañales, son preguntas súper simples que uno le hace a los padres, fue diseñado para ser autocontestado por los padres, pero como bien decís Heidi, nosotros en Latinoamérica tenemos que hacerla nosotros, la población latina no es mucho del autocontestado, si no lo hace es un 0, si lo hace a veces es un 5, si lo hace siempre es un 10, la sumo y lo cargo en la grilla. Lo que tiene de bueno esto, que además de estar gratis con los baremos locales, tardás, una vez que uno se acostumbra, tarda 10 minutos en responderlo, se autocarga el puntaje, y nos permite no solamente la sospecha de autismo, si hay problema en la comunicación y socioindividual en negro, sospecho autismo, sino también me permite sospechar todos los trastornos del desarrollo. Porque hacer el chat solo para diagnosticar autismo, y por otro lado el chat un niño puede no hacerlo porque tiene un retraso madurativo, me permite también hacer la diferencia. Entonces me permite ver los niños con trastornos de comunicación, los niños con riesgo de autismo, los niños con hipotonía, los niños con retraso madurativo. Y ya con esto tengo la mayor parte de la detección. Si a eso, que eso lo podemos, acá el punto importante es la capacitación. Si nosotros a los residentes de pediatría, a los equipos de pediatría, los podemos capacitar en aprender esto, que insisto, no requiere una capacitación específica, sino enseñar a tomarlo en los controles durante la residencia, durante los controles de salud, tenemos la detección temprana. Y si por otro lado podemos capacitar a los equipos, y acá la presión de los padres, me parece, no es para los hospitales, sino para los equipos de las escuelas. Si nosotros en los jardines podemos capacitarlos en el CST, en el taller de padres, podemos cubrir la mayor parte de la población. De hecho, nosotros hicimos a nivel de escuelas especiales una capacitación en una provincia entera. En un año capacitamos a los docentes de una provincia entera. Entonces, todas las escuelas que tenían niños que concurrían con autismo, a ellos directamente los capacitamos en terapia cognitivo-conductual. Es un curso que lo hemos charlado unas cuantas veces con Gastón para la universidad. Son 6 meses de capacitación,
y el docente lo puede usar en su aula especial. Es cierto, quizás los casos más graves requieran de terapias más individuales, pero si uno se asegurara que en la escuela especial todos los niños puedan asistir todos los días y tener un pequeño momento de estas intervenciones en forma grupal, y tenemos una detección temprana con los equipos de desarrollo, la detección temprana es la que hace la diferencia. Un comentario con respecto a María Isabel, que haces la pregunta con respecto de por qué aumentó tanto, porque justamente hoy no solamente detectamos los casos graves, al haber más alertas, se detectan los casos más leves, se detectan casos y se los considera como autistas a lo mejor a chicos que tienen problemas de lenguaje y conducta, pero de cualquier manera eso lleva a una detección más temprana. Hoy se detectan también a los adultos. Entonces, no necesariamente es que haya aumentado el autismo, sino que ha aumentado el conocimiento, ha aumentado la detección y por otro lado se trabaja con casos más leves. No sé si eso es lo que contesta la pregunta. Sí, es cierto que en Latinoamérica tenemos muchos más tóxicos ambientales. Sabemos que en nuestros países no hay tanto cuidado con los tóxicos, con los insecticidas, que realmente debieran acompañar un aumento de la causa de autismo y de otros problemas en desarrollo. No tenemos estadísticas y eso es real. Tenemos muchas falencias en la estadística de la detección de los contaminantes ambientales. Muchas gracias, doctora. Es evidente que estas realidades de Latinoamérica son compartidas por muchos de nuestros países. Y en función de lo que comentaban, pues hay una pregunta muy interesante que obviamente obedece también a lo que se había comentado anteriormente. El tema de la escuela, ¿no? Hay una pregunta interesante en relación a eso. Voy a darle pie al doctor Smith. ¿Qué opina, doctor Smith? ¿Un niño con TEA puede integrarse en el kinder? ¿Qué tipos de ayuda necesita? ¿Siempre requerirá una maestra, en este caso, como decían, sombra, una tutora para el tema escolar? ¿Cuál es su opinión al respecto en esta temática, doctor, por favor? Bueno, en primera quería felicitar la excelente disertación de Nora, mandarle un abrazo muy fuerte, un abrazo rompecostillas, decimos nosotros, y ojalá la volvamos a tener en Cochabamba, Santa Cruz, en La Paz o en alguna de nuestras otras pequeñas ciudades, con todo ese cariño y la pasión que ella tiene y nos transmite por este tema tan interesante como es el autismo. Se ha visto que en todos los trastornos del desarrollo, la inclusión en las escuelas provoca una mejoría evidente. Pero depende, nuevamente tenemos que circunscribirnos al caso particular. Hay niños que les va a ir muy bien la intervención de entrar a una guardería, por ejemplo, y la guardería es pequeña, si al niño no lo van a dejar en una esquina y les van a cobrar a los papás por eso. Si el niño realmente debe estar integrado, va a aprender a jugar, a compartir, a respetar consignas, a compartir juguetes, a querer comunicarse, intentar comunicarse con los otros niños, evidentemente va a ser fantástico. Pero depende de cada caso. La idea, lo ideal es eso. Lo ideal es que un niño esté integrado perfectamente y hemos visto que, como ha demostrado en algunas de sus diapositivas, Nora, lo ideal es que el niño tenga un desarrollo prácticamente normal. Tendrá ciertas habilidades. Yo tengo un niño, por ejemplo, que es sumamente hábil en matemáticas, tiene 12 años, es muy hábil en matemáticas y tiene todo sus bajas calificaciones en lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, porque le cuesta interpretar el lenguaje, le cuesta leer. Sin embargo, en matemáticas es por demás el mejor de la clase. Entonces, pueden haber esos momentos de lo que denominamos nosotros desarrollos heterogéneos que hagan que el proceso sea un poquito más complicado, incluso para los profesores y los cuidadores. Ojalá inicialmente con una profesora sombra el niño pueda irse integrando al núcleo escolar, al jardín, etcétera, sería lo ideal, y que logre después ir aprendiendo lo que tendría que aprender más o menos para su edad. Esto tiene sus bemoles, no es una ecuación matemática de 2 más 2. Cada caso va a ser muy particular.
Muchas gracias, doctor. Así es, ¿no? Ese es un tema que hay que hay que hacer una relevancia específica, ¿no? Cada caso es particular, ¿no? En el tema del TEA, por eso se llama así espectro, no sé, hay muchos tipos de variedades clínicas y también las respuestas de los niños son muy diversas en relación a las terapias que nosotros implementamos. En función de eso, pues acá hay algunas otras preguntas. Esta es una pregunta muy importante que se la voy a trasladar directamente a la doctora Nora, por favor, ¿no? Para que se aclare esta situación. Acá habla mucho, ya aclaró un poco el tema de la dieta libre de gluten y la caseína, quizás un poquito más nos puede ampliar ahí, pero quisiera que en este otro aspecto, el uso del MMS debe ser, no creo que sea MCM, el MMS. ¿Qué opina del uso del MMS que hoy en día ha sido tan promocionado a raíz del contexto en el cual estamos viviendo? Muchas gracias, doctora. Bueno, todos tenemos que saber, y cuando acompañamos a una familia con autismo, que nosotros no podemos curar, entonces que va a existir un pensamiento mágico, una terapia alternativa que, digamos, que signifique para la familia, digamos, una esperanza. Por supuesto, nosotros tenemos que saber que en esa esperanza van a probar todo lo que tienen. Nosotros acá tuvimos una periodista, no sé si llegaron a enterarse, que promovió el MMS en pantalla y murió un niño que lo tomó. Digamos, el dióxido de cloro no tiene ningún sentido, no lava nada. Obviamente que cualquier persona que toma 1 litro de lavandina va a lavar el intestino, pero también se va a quedar sin el intestino, se va a quemar, así que no tiene ninguna función, no previene el COVID. Sí es cierto que si uno le echa al virus, le echa lavandina, MMS o lo que sea, uno lo va a matar, pero también mata al individuo que tiene de lado, así que es sumamente peligroso. Dentro de las terapias alternativas, uno como que tiene por ahí en el consejo 2 caminos. El camino de acompañar a aquellas que por ahí uno no ve una solución, como nos pasa con la dieta, que sabemos que no tiene ningún fundamento, pero que bueno, en esos 3 meses a lo mejor la familia necesita probarla y uno lo acompaña, y aquellas que son peligrosas como la secretina o el MMS, que hay que tratar de explicarles a la familia que, bueno, que ya hay muertos por esto. Doctora, muchas gracias por esa aclaración, ¿no? Constantemente, y hoy en día creo que no hay neuropediatra o psiquiatra infantil o persona que esté a cargo de un niño con TEA que no se haya encontrado con esta realidad. Lamentablemente el contexto actual ha ocasionado que este tipo de sustancias milagrosas sean promocionadas de forma falsa, y es bueno alertar a los papás. Y como usted decía, ¿no? Hay terapias alternativas complementarias sobre las cuales uno puede basarse y ser flexible, ¿no? Pero hay otras en las cuales no puedes ser flexible y tienes que realmente, definitivamente, decirles la realidad de la situación, incluso que conlleva riesgo de muerte, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante a considerar. Acá hay otra pregunta que nuevamente la traslado a la doctora Sáenz, ¿no? Nos dice la pregunta, dentro del diagnóstico del espectro autista, ¿no? Las características propias de o estas conductas pueden ir desapareciendo con el tiempo. ¿Cómo está este tema del desarrollo de los aspectos del TEA, las características de estos niños? ¿Estos van desapareciendo con el tiempo? ¿Cómo es esta situación? Por favor, doctora. Bueno, el trastorno del espectro autista, como ya se ha dicho, en realidad es un trastorno, no hay una cura, y va a tener una evolución a lo largo de la vida, va a ir cambiando. Entonces los síntomas pueden ir modulándose, pueden ir cambiando, y no es algo estático ni estacionario, ni tampoco es algo que sea único para todos, es muy variable. Cada niño, cada individuo va a reaccionar diferente a las terapias, a los estímulos, y esto es algo que es muy, muy variable. Ahora, esa también es una pregunta que yo quiero hacerle a Nora, porque viene el padre y dice, era TEA y ya no es. Ha dejado de ser TEA. ¿Y qué ha hecho? ¿No? Ha dejado de ser TEA, yo le he dado la dieta y ya no es TEA. Y es un asunto evolutivo.
En realidad, las conductas quizás han ido poniéndose más leves a medida que el niño se ha ido adaptando mejor, ha recibido terapia, pero no creo que si ha sido muy bien identificado puedan desaparecer. No sé qué opina la doctora. Bueno, estamos de acuerdo, Heidi, con lo que decís. O sea, acá hay como dos partes distintas. Hay una parte de niños que cuando son pequeños, sobre todo, tienen trastornos en el lenguaje, en la comunicación y algunas conductas asociadas, que por eso se confunden con TEA y al mejorar el lenguaje, mejora la conducta. Nosotros hoy sabemos que el 50%, más del 50% de los niños con trastornos del lenguaje tienen problemas de conducta asociada. Conductas obsesivas, conductas de inflexibilidad, conductas de aislamiento, conductas de hiperactividad que los hacen parecer más desconectados. Entonces, en esa parte, digamos, es muy difícil el diagnóstico diferencial y uno mira para atrás y dice, ¿era realmente un TEA o era un niño con un trastorno del lenguaje y al mejorar el lenguaje mejoró la conducta? Eso por un lado. Pero ahora les voy a complicar la vida. Nosotros no lo vemos tan frecuentemente. Vuelvo a compartir pantalla porque estoy muy sobre la pantalla hoy. Pero este es un dibujo que plantea, ¿lo ven a la presentación? Perdón, la pongo de nuevo como presentación. Todavía no. Ya, Ahí, ahora sí. ahí se ve. ¿Y sí Este se es ve? el dibujo de los cubos que lo presenta Van der Welle. Este es un holandés que es muy gracioso, pero él dice que el TEA es como partamos de la base que el TEA, cuando decimos que es una conectopatía, es una forma diferente de procesar el cerebro, es una conexión, una forma de conectarse diferente. Es como si esta pila de cubos fuera un poquito desviada. Ahora, ¿qué dice Van der Welle? Que cuando uno lo trata en forma tardía, esto se va apilando uno sobre otro de manera cada vez peor, hasta que en un momento eso derrapa y cae en el francoautismo. Pero que cuando uno lo trata tempranamente, esa diferencia en la conexión se endereza y uno tiene más probabilidades de tener algunos niños con autismo tratados tempranamente que no llegan a derrapar y que parecen después de grande trastornos de lenguaje y conducta. Ahora les dejo el problema. O sea, tenemos las dos opciones. No podemos decir que un niño no mejoró. Yo les puedo mostrar con los talleres de SST. Nos pasó en la primera vuelta, esto fue muy impresionante. Yo también estoy a nivel público, con los pocos recursos que tenemos, es cierto que tenemos lo de la seguridad social. Y teníamos un niño, no es un caso excepcional, lo cuento como un ejemplo de tantos. Teníamos un niño que su mamá era adolescente, que trabajaba en el McDonald's. Bueno, tenemos todas las mismas desgracias en Latinoamérica, así que saben lo que es trabajar en el McDonald's. Una chica jovencita que trabajaba en el McDonald's que ni siquiera sabía que tenía seguridad social. Y en la sala de espera del taller se conoce, en el taller de padres, con una mamá que era peruana, una señora que era profesional, con muchísima formación, que había tenido que emigrar a la Argentina, que estaba con un trabajo precario y no tenía seguro social. Entonces esta señora se la puso al hombro a la muchachita joven, que no entendía mucho, y se cargó a los dos chicos, al de ella y al de la chiquilina. Y empezaron el taller, terminaron el taller, y entraron en una de estas escuelas que está especializada, una escuela especial, no ningún tratamiento domiciliario, nada de esas cosas de individual, porque no tenían esos recursos para nada, pero sí tenían esa escuela especial. Es una escuela especial que se llama CAITI. CAITI es la licenciada Manzone, que es la que hizo CAITI, es la que validó el chat en Argentina, el chat. Bueno, los dos niños muy sencillos empezaron. Cuando fuimos a primer grado, y yo o sea, creo que me estoy como basando mucho en mi experiencia, yo los vi a los 2, a los 3 y a los 4 años y eran autistas canerianos clásicos. Y a los 6 años los reevaluamos para entrar en la primaria y le sacamos los criterios diagnósticos. A los 2. A los 2. Entonces, tenemos las dos cosas. Tenemos el que no era y que mejoró, pero tenemos el que era y también mejoró,
pero a veces, no sé si tiene demasiado sentido esperar que se fije, si no, es importante trabajarlo, y si el padre después nos dice que se mejoró por su desarrollo y por su evolución, pues todo feliz. Sí, bueno, creo que esa es la idea, sacar el máximo potencial del niño para que pueda estar lo mejor posible y adaptado. Y en el autismo yo creo que esto siempre se puede, por lo menos con una adecuada terapia, siempre puede mejorar. Así es, ¿no? Creo que estas alternativas son las historias relevantes. Continuando con el tema de las preguntas. No sé si me escucha. ¿Me escucha? No sé si me escucha, pero... Tiene un eco, doctor Condemayor, parece que estuviera otro dispositivo prendido. Ahora, tal vez. Mejor, mucho mejor. Bueno, como iba comentando, continuando con el tema de las preguntas, tal vez ya va finalizando el tema de la noche, ya tiempo un poquito nos apremia. Acá hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo lograr, evidentemente la detección temprana es muy importante, cómo lograr determinarlo de forma sencilla en los centros de primer nivel y referirlo a los equipos de tratamiento? Doctor Smith, por favor. Creo que esa es una quimera a la que tenemos que apuntar. El trabajo en primer nivel es sumamente importante. El trabajo con los pediatras y con los médicos familiares, que son el contacto inicial de la familia del niño con problemas de desarrollo, pero siempre tenemos que contar con la actitud del pediatra. Y alguna vez se va a topar con algún niño que tenga algún problema de trastorno de neurodesarrollo, y de ellos, por frecuencia, con autismo. Entonces, tiene que saber el pediatra dominar lo que es el neurodesarrollo y lo que son las banderas. Por ejemplo, lo que ha publicado la Academia Americana de Pediatría, las banderas rojas. ¿Cuándo me comienzo a preocupar? Muchas veces tenemos problemas cuando minimizamos lo que los papás nos dicen, y esa es una de las quejas con las que vienen algunas mamás, ¿no? Yo le he dicho al pediatra que mi niño no hablaba, y él me ha dicho que el varoncito iba a hablar un poquito más adelante, que no tenía seguramente de qué hablar, y la mamá sabe, porque alguna vez no es la primera vez que está criando un niño diferente. Entonces es muy importante tener la actitud receptiva por parte del pediatra, que no tenga miedo a sospechar un diagnóstico de neurodesarrollo, a hacer un diagnóstico, ¿por qué no?, de sospecha de autismo. Yo tengo pediatras que hacen brillantes diagnósticos sobre autismo. Y si el autista, y además en comprometerse como ha mencionado Nora, con el tratamiento de todo lo que va a ser el acompañamiento de esa familia con el problema con la condición de autismo. No lavarse las manos y decir, bueno, es ahora algo del neurólogo o del psiquiatra o del psicólogo, porque va a seguir siendo su paciente. Va a seguir teniendo problemas alimenticios. Bueno, ahí hay algunos temas de siempre, pues estos problemas con las conexiones. Sí, evidentemente, como comentaba el doctor, ¿no? La doctora Grañana nos hablaba mucho de las banderas rojas, ¿no? Que es un elemento fundamental de inicio, ¿no? Es evidente que en primer nivel es algo más complejo por el tipo de centro que es. Seguramente en segundo nivel el manejar las herramientas y es algo mucho más asequible, ¿no? Sin embargo, ya continuando con las preguntas y finalizando, reitero la noche, acá hay dos preguntas más bastante interesantes. ¿Se podrá definir cuándo es un diagnóstico tardío el tema del TEA? Por favor, doctora Grañana. Uno no podría decir tardío, porque siempre hacer la sospecha y la detección ya es importante. Uno sabe
que el diagnóstico temprano, es decir, antes de los 4 años, hace la diferencia en la calidad de vida. Un comentario con respecto a lo que estaba diciendo Gastón. Nosotros nos pasó que nos vienen a ver de los centros infantiles, de los mismos que estabas contando, Heidi, nos vienen a ver porque hay un trabajo muy interesante en los últimos años que hizo la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que están en el Journal of Pediatrics. Hay 3 trabajos que muestran que cuando un niño va a un centro infantil y se le da el comedor y la alimentación, si a eso se le suma una estimulación temprana, el efecto sobre el neurodesarrollo se potencia muchísimo, que es muchísimo más importante la evolución y la mejoría del niño, que además de la alimentación tiene pautas de estimulación temprana, que aquellos que solamente reciben la alimentación. Piensen que para nuestros países es mucho más caro el comedor que el terapeuta de estimulación temprana, que la maestra, capacitarla para hacer el taller de estimulación. Y eso es lo que hace la diferencia. Nosotros hicimos un trabajo en el 19, también antes que entráramos en pandemia, con estos grupos, y terminamos, capacitamos a las maestras que los tenían en los centros infantiles para tomar el ASQ. Y tuvimos un trabajo con 5.000 niños, les estoy hablando de un solo año, nada, 5.000 niños que fueron detectados, donde nos derivaron inmediatamente los que tenían problemas de lenguaje, de autismo. Aunque no tuviéramos el tratamiento ideal, acá Rosario pregunta cuál es el equipo mínimo para el tratamiento. Estas 3 patas que habíamos hablado, ¿no? El tratamiento del lenguaje, la terapia cognitivo-conductual y la inclusión escolar. Esas serían las tres patas importantes. Por supuesto, guiados por el equipo de neurología, de psiquiatría, de la red, siempre en la red de la zona de 1. Pero si uno arranca, no es tardío, no es que uno habla de tardío. Uno dice, uno tiene mejor pronóstico cuando la detección es temprana, pero todos los cuestionarios de detección son de menores de 5 años, o sea que siempre estamos a tiempo, si uno puede tratar de llegar en la etapa preescolar a hacer esa detección. Muchas gracias. Así es. Y en función de esa acotación, esta pregunta es muy, muy interesante también. Existen muchas corrientes en relación a las terapias de TEA, y precisamente acá nos habla Heriberto Ramírez sobre este tema. ¿Qué método de estimulación es el ideal? Dice él, ¿no? El nombre, el Denver, ¿no? Bueno, Denver es un tipo de terapia para TEA específica, o cuál recomienda, dice él, ¿no? Esto lo dejo abierto, quizás doctora Nora podría comentarnos un poquito al respecto en base a la experiencia que... Sí, eso es como que les tomaría mucho tiempo, pero digamos, dentro de estas 3 patas, cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, está compuesto por varias estrategias. Es como si uno dijera una carpintería, tengo el martillo, el clavo, la tenaza. Entonces, dentro del modelo de terapias cognitivos conductuales hay varios paquetes. El modelo de Denver es una forma de intervención temprana, la terapia conductual, el modelo Teach tiene otras estrategias, hay PRT, hay varias estrategias, pero eso tiene que ver, lo voy a decir de manera por ahí grosera, no sé si está bien, es como lo que uno tenga en una carpintería. Si uno solo tiene un martillo y un clavo, uno se la puede arreglar con un martillo y un clavo. Después, si uno tiene la super herramienta y usa las técnicas pivotales y un modelo de Denver, está fantástico. El terapeuta que se forma en lo básico después va sumando herramientas y las va aplicando para cada edad y para cada aspecto. Pero trabajar la conducta con la terapia cognitivo-conductual, que es lo que más impide la inclusión escolar. Uno pide la inclusión escolar, pero a la pobre maestra, al niño que se le escapa del aula y que se le sube arriba de los asientos, es difícil de manejar. El manejo de la comunicación, porque el niño cuando no puede comunicar se llena de conductas disruptivas porque no se puede hacer entender, y la inclusión escolar, el trabajo con pares para la estimulación, la imitación, lo que hablamos siempre de las teorías de neuronas en espejo, las 3 patas son fantásticas para lograr la mayor autonomía. Y siempre lo que
engloba todo esto es la intervención con los padres. El niño que va al consultorio, se va para adentro, sale y yo no sé qué hicieron, no me alcanza. Siempre el padre tiene que estar en una parte, el padre se tiene que llevar una tarea, eso empodera a los padres. La pandemia fue una demostración no solamente para el autismo, para todos, cuando los padres tuvieron que hacer las tareas con sus niños y se enteraron cuánto aprendían sus niños y se empoderaron como padres, eso es fantástico. Y es así, un poquito complementando esa respuesta, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Pero obviamente uno sabe de que cada niño con TEA es diferente y hay niños que te funcionan y te evolucionan con un tipo de intervención y hay otros que con otra. Pero claro, esto es como en la guerra, ¿no? Este tipo de intervenciones muchas veces son privativas en muchos lugares. Denver, por ejemplo, específicamente en La Paz no hay, creo que en Bolivia no existe. Tenemos No ABA, tenemos. tenemos Sí, ABA, tenemos Teach, ¿no? Es lo que tenemos que usar, hay algo de PECS, alguien por ahí hace, etcétera. Entonces, evidentemente, esa situación es importante de poder aclarar y muchas gracias, doctora. sí, pero igual había alguien yo no recuerdo si en La Paz o en Cochabamba que hacía Denver, pero vuelvo a lo mismo, es una estrategia que se aprende, es como decís, y cada uno, y a eso lo vamos a acompañar de otras estrategias. Uno tiene floor time para mejorar el vínculo, y uno tiene el psicomotricista, que es fundamental, lo que les decía, de trabajar la motricidad, la musicoterapeuta que les mostré recién en la Fundación Beethoven, hizo maravillas. Uno de los chicos que estaba sentado ahí tocando el órgano estuvo 3 años internado, un adolescente 3 años internado, y salió tocando el órgano, y en realidad la motivación, aunque sea una conducta obsesiva, es la puerta para el autovalimiento, la socialización, el querer integrarse socialmente. Así que es un arte, la intervención es un arte, pero el acompañamiento del equipo de pediatría no alcanza con el neurólogo, con el psiquiatra, no alcanza. Esto es un equipo que acompaña a la familia y el equipo de terapeutas se agota y uno lo toma y dice, no, pero esta parte te ayudo yo y este fármaco te lo da el otro. Esto tiene que ser un juego de equipo, como un juego de fútbol de nuestra Copa de América que estamos Sí, jugando. a propósito que están en la final ahí el sábado. Bien, bien, doctora. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, un tema apasionante. A los que nos gustan estos temas podríamos estar horas hablando sobre eso. Lamentablemente el tiempo es un enemigo. Agradecerle en primera instancia y obviamente extender las grandes felicitaciones, doctora Grañana. Muchas gracias por la exposición, su experiencia y sus criterios. Siempre son válidos para seguir aprendiendo en este camino. Doctor Smith, doctora Sáenz, igualmente enriqueciendo aquí en Bolivia y tratando siempre de llevar el TEA hasta niveles de conocimiento mucho mayores, esto precisamente para mejorar el nivel de calidad de vida. Voy a hacer hincapié para finalizar únicamente en 2 aspectos que son fundamentales y creo que son el ojo del asunto y que la doctora Grañana ha puntualizado muy bien. El primero, la detección temprana. No es muy importante esta situación. Nos han dado banderas rojas, tenemos herramientas diversas para poder hacer el diagnóstico. Es evidente que cuando un niño no nos está mirando, que no nos está hablando a los 18 meses, tenemos que asustarnos, ¿no? Seamos papás, seamos profesores, seamos familiares, seamos médicos generales, pediatras, peor un neurólogo pediatra o psiquiatra infantil, tenemos que asustarnos y nosotros educar las herramientas que se merecen. Y evidentemente para que hagamos intervenciones tempranas que claramente está demostrado que siempre son lo mejor en el tema del pronóstico a largo plazo. Y finalmente el otro aspecto, las redes, ¿no? Es importante que creamos estas redes para que podamos nosotros ayudarnos, crecer juntos, ¿no? Y tratar de mejorar todos esos aspectos que son fundamentales, reitero, en función de mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes, y sobre todo en la familia, que es otro aspecto fundamental que ha tocado, ¿no? El tema de mamá, papá terapeuta hoy en día es como el éxito para que un niño tenga TEA. De hecho, inclusive, vamos a hablar de diagnóstico tardío, si un papá o una mamá a través de las diversas intervenciones que tenemos se interviene de forma activa en esto, pues claramente los resultados son mucho mejores de los que no. Entonces creo que esos 2 aspectos son fundamentales de esta charla. Nuevamente las
Gracias, doctora. Estaremos seguramente en otras oportunidades haciendo contacto para diversos elementos en esta temática. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Ha sido un hit esto. Hemos tenido muchísimos participantes. Que tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Nos debemos el brindis y gracias a todos los que se quedaron hasta tan tarde. Sí, doctora. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Saludos a Muchas todos. gracias.